Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito gracioso. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, gracias, gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Padre, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, Espíritu. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos, Padre, guíanos, háblanos, Padre. Por amor de tu nombre, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. En el conocimiento tuyo, Padre. En el nombre de Jesucristo. Mi alma te bendice, Padre. Te alaba y te da gracias. Aleluya. 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 Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias. Gracias. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Paz de Cristo. Paz de Cristo a todos los que van a ver esta enseñanza. Aleluya. La enseñanza de ayer, hermanos, la podemos resumir. Perdón, vamos a entonar una alabanza. Aunque no tengo. Aleluya. Les encargo su oración, hermanos, para Mestel hoy. Prácticamente no tiene defensas, las plaquetas van hacia abajo. Y vamos a ocupar sangre, entonces que Dios nos conceda que venga una recuperación pronta. El médico le hizo un exudado de médula ósea, un aspirado de médula ósea, y la encontró bien y le dijo que solamente iba a tener esas quimios y el próximo mes y ya la iba a dejar descansar. Así que esperemos en Dios que Él la encuentre, el médico, sana. Y que si es necesario, ni el otro mes tenga quimios. Solo tú eres santo.
Solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille aquí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo, santo eres tú, Señor. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie, solo a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, porque solo Él nos puede sostener. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la salud del remanente y por la salud de nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Paz de Cristo. Demos gracias al Señor. Demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, amigo, y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? El día de ayer estuvimos hablando, hermano, cómo es que Dios pone bajo autoridad a Adán y pone a Eva bajo la autoridad de Adán, para entender la semejanza de Dios, para poder entender la autoridad. Y eso es terrible, hermano. ¿Por qué? Si nosotros entendemos el principio de la autoridad, nos vamos a dar cuenta que si la iglesia está en pecado, los líderes son los responsables.
Sí, cada quien morirá por su pecado, sí, pero nunca, hermanos, la cabeza le niega la sangre a la mano. Nunca la cabeza le niega la sangre a los pies. Para que los pies se enfermen y las manos no sirvan. Nunca el sistema nervioso central de la cabeza le niega la sensibilidad a una mano, a un brazo. Hoy tenemos una institución paralítica que solamente se congrega a comer, pero no compartir la comida. Es tan terrible el problema que hay que ellos no se dan cuenta que ellos lo están generando. ¿Por qué? Porque no entienden que todos nosotros estamos siendo probados en la obediencia. Y si no respondemos correctamente nosotros, ¿cómo van a responder nuestros hijos? Por eso es que Dios tiene que mover las piezas por su soberanía, no por las autoridades que Él puso como autoridades delegadas. ¿Por qué, hermanos? Mirábamos ayer cómo el primer Adán fue puesto bajo autoobediencia, bajo la obediencia. Era necesaria probar la autoridad. La autoridad que se le da a uno tiene validez en la obediencia a quien le da la autoridad. Por eso es que es muy fácil salirse del propósito de Dios por obedecer al hombre antes que a Dios. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que es tan difícil, ¿no?, entender, porque hablábamos al final que la mujer tiene doble autoridad. Y la mujer tiene doble autoridad, es que tiene dos cabezas. Cuando entra al reino de Dios, ahora tiene acceso también como al varón a ser la cabeza, pero como ella es uno con el varón, su cabeza también debe de ser Cristo. Y en la iglesia, en la congregación, su cabeza no es el pastor, es Cristo. Y en su casa, su cabeza no es Cristo, es su esposo. ¿Hay alguien en casa? Pero nosotros como varones, nuestra cabeza es Cristo. Y en la iglesia nuestra cabeza es Cristo. Amén. No es el pastor. La congregación no está formada de puras ovejas. La congregación se forma de un administrador de la gracia de Dios y de las ovejas. Y ellos están para perfeccionar. Paz de Cristo. Y si vemos al primer Adán, alguien le puso que era la etapa de la inocencia. O sea, el hombre no sabía nada, hermano. Fuera de Dios no sabía nada. Es como nosotros cuando recién nacimos, hermano. Estamos en las manos de mamá y de papá. Ellos son los encargados de enseñarnos el camino correcto, de formar nuestro carácter para crecer a la imagen de papá y de mamá.
¿Hay alguien en casa? Así cuando Dios creó al primer hombre, al primer Adán, ellos no sabían nada. No conocían ni el bien ni el mal humano, porque no había bien ni mal humano todavía manifestado. Había un árbol que Dios puso en el huerto para probar su obediencia cuando se les delegó la autoridad. Es decir, el primer Adán iba a ser el administrador de todo. Todo lo puso debajo de sus pies. Pero él tenía que ser obediente al que le dio la delegación. Pero no lo iba a dejar así nomás. Él puso el árbol del bien y del mal. Dios puso el árbol, no para hacer caer al hombre, sino para que el hombre se diera cuenta. ¿Qué es la autoridad? Él no necesitaba aprender el bien y el mal humano. Todo lo tenía en Cristo, todo lo tenía en Dios. O sea, el bien y el mal estaban en Dios. ¿Y qué hizo Adán? Lo único que hizo al comer del huerto, al comer del árbol de la ciencia y el bien y del mal, el árbol que estaba en el centro del huerto también, lo único que se dio cuenta que sus acciones ahora ya no estaban gobernadas por el Espíritu de Dios. Ahora estaban gobernadas por el conocimiento del bien y del mal. Ahora se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Mientras estaban en la presencia de Dios, ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no había malicia en ellos. Porque en Dios no hay malicia. Ellos podían vivir. Pero ellos tenían que ser probados. Su obediencia tenía que ser probada. Así como Cristo Jesús. Cristo Jesús no hizo pecado. Mas, sin embargo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, aprendió a obedecer. Para que entendamos nosotros, hermano, nuestra propia naturaleza. Por eso se escribió la Escritura. Para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Cuán ruin y cuán perversos somos. Algunos separados de Cristo, pero otros en Cristo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Si realmente nuestro propósito es agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos. Por eso es bien importante nuestra obediencia no debe ser condicionada por el conocimiento del bien y del mal. Es que me va a ir mal si no hago esto. No, hermano. Dios nos prueba a todos. Pero no todos alcanzamos a entender qué es lo que quiere Dios. Por eso, el principio del bien y el mal estaba en el árbol del bien y del mal. Ese es el principio de la rebelión. El principio del bien y del mal está en el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual el Señor le dijo a Adán, en el versículo 16 del capítulo 2 le dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
El 17, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, nos vamos a separar, dijo Dios. Ya no vamos a tener ninguna relación. Sin remedio. Paz de Cristo. Por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios, hermano. Por eso, el principio, mire, el bien y el mal no estaban activados. ¿Quién lo activó? El hombre, en obediencia a la serpiente. Por eso, el principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes que Adán y Eva comieran del fruto del bien, del árbol del bien y del mal, su bien y su mal estaban en Dios. Si no vivían delante de Dios, no sabían nada. Que es exactamente lo mismo que Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿por qué insistimos en hacer las cosas nosotros? ¿Porque Dios no nos castiga por lo que hacemos? Y si Dios no nos castiga, ¿entonces podemos seguir haciendo lo que queremos? No, paz de Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nuestro bien y nuestro mal están en Cristo. Por eso es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, no al propósito de la persona, sino al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro bien y nuestro mal están en Dios. Paz de Cristo. Cuando ellos comieron el fruto del árbol del bien y del mal, ellos descubrieron una nueva fuente de bien y del mal, algo diferente. Por eso es que se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Y qué hicieron rápidamente? Actuaron y se pusieron hojas de higuera y se cubrieron porque les daba vergüenza. Es algo diferente. Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios su sentido de bien y del mal. Después de la caída, los hombres encontramos una respuesta en lo que podemos hacer. Voy a hacer esto para que Dios me perdone. Por eso es que la religión te pone a hacer muchas cosas para no arrepentirte, para seguir haciendo lo que tú quieres seguir haciendo. Es bien importante. Después de la caída del hombre, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal. Lo tienen en sí mismo. Nosotros lo tenemos en nosotros mismos. Este es el resultado de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora volvemos a hallar nuestro bien en Cristo Jesús. Pero la caída nos lleva, hermanos, a encontrar respuestas en nosotros mismos. O sea, paz de Cristo, hermanos, nos lleva a justificarnos. ¿Por qué hicimos eso? ¿Es que se lo merecía? ¿Cuántas mujeres, hermano, descubrieron que su esposo les engañaba y ellos dijeron: yo también lo voy a engañar a ver, para que sepa lo que se siente? ¿Qué? ¿Encuentras su venganza, su satisfacción en hacer lo malo?
Eso nos indica que tenemos una naturaleza caída. Me tratan mal en el trabajo y renuncio porque no quiero que me traten mal. Eso demuestra que nuestra naturaleza está caída. Porque no entendemos la autoridad. Ay Dios, mejor se hubiera quedado así, hermano, no se hubiera metido en esta área. Por eso nosotros tenemos que obedecer la autoridad. Porque somos hijos de Dios. Y ningún arma forjada contra nosotros prosperará si nos mantenemos como hijos de Dios, obedeciendo lo que está escrito. Porque no hemos entendido que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paz, mansedumbre y templanza. Y enseguida dice, y contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie te va a poder hacer daño cuando tú te sometes a la autoridad de Dios. ¿Podemos ver el caso de Daniel? ¿Podemos ver el caso de los 3 jóvenes hebreos? ¿Los pudieron matar? Ahora bien, ¿podemos ver el caso de Juan, el apóstol? ¿Lo pudieron matar? ¿No lo metieron a un perol ardiendo? ¿A un perol de aceite hirviendo? Y entró cantando. Lo dejaron un tiempo suficiente abajo para que se achicharrara y se friera. Y lo sacaron y salió cantando. ¿Y sus ropas intactas? ¿No le pasó lo mismo a los jóvenes hebreos? ¿No lo echaron a la isla de Patmos? ¿Y él no puso resistencia? Y ahí el Señor lo llevó en revelaciones al cielo y le mostró todo el final, lo que llamamos el Apocalipsis. Por eso nosotros, hermanos, como cristianos, nosotros como iglesia, la voluntad de Dios es que nosotros enseñemos sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. El problema es que las autoridades nuestras no entienden que ellos están en los lugares celestiales, no entienden que han resucitado juntamente con Cristo. Y que no se puede elevar a un nivel de autoridad a cualquier persona, porque no entienden la posición. Por eso es que Dios pone a la iglesia donde no hay muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, sino lo vil y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es, para enseñarles sabiduría espiritual a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Estoy leyendo la página 22, en el segundo párrafo del libro, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades han sido instituidas por Él. Es decir, cuando Dios instituyó al varón que creó como autoridad, al momento que Él la pierde, la toma el que lo venció. La Escritura dice, si alguno es vencido por alguien, viene a ser esclavo de aquel que lo venció. Por eso podemos ver lo que está pasando en el mundo hoy. Y no quiero hablar de eso porque más adelante podremos hablar. Pero primero necesitamos entender la autoridad.
La serpiente venció al hombre y entonces ahora él tiene la autoridad en todos los que no conocen a Jesús. Porque tuvo que venir Jesús a ponerlo debajo de sus pies y ahora el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora el que tiene la autoridad se llama Jesús. Lo juzgó, pero no lo quitó. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quitó? Porque dejó a la voluntad que cada quien se fuera sometiendo. Él no va a obligar a nadie a que se someta a él, pero el otro obligó al hombre a que se sometiera. Por eso tú puedes entender claramente cuando alguien se impone. Jesús no vino a imponerse, Jesús vino a servir. Esa es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Para que te des cuenta cómo nosotros los cristianos tenemos que obedecer la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Como dice el capítulo 13 de Romanos, y las que hay por él han sido instituidas. Si nosotros hacemos una investigación, hermanos, en todas las autoridades hasta llegar a su origen, que es lo que estamos hablando del origen, invariablemente terminaremos en Dios. Dios está por encima de todas las autoridades. Todas ellas están bajo su autoridad, sean buenas, sean malas. Escucha, hermano. Cuando nosotros entramos en contacto con la autoridad, estaremos en contacto con Dios mismo. ¿Hay alguien en casa? Básicamente, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad. No porque yo puedo, no porque yo quiero, no porque yo mando. No, la obra de Dios no es hecha por el poder, sino por la autoridad, sino por Dios mismo. Dios mismo. La obra de Dios no la puede hacer el hombre, es Dios mismo el que hace la obra. Por eso es obra de Dios. La obra del hombre es la obra del hombre y la obra de Dios es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que se llama Jesús. Así como las creó por la misma palabra, su palabra de mandato es autoridad. No podemos decir cómo opera la autoridad de Dios, sin embargo sabemos que Él hace todas las cosas por medio de ella. Sí podemos decir cómo opera la autoridad de Dios. Cuando yo obedezco a Jesús, cuando yo recibo el Espíritu Santo, lo recibo para tener la capacidad de obedecer aún a costa de mi propia vida. Que eso es lo que significa la palabra autoridad. Los sabios interpretan en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Y empieza a decir, la palabra testigos significa mártir. Tendrán la capacidad de morir por mi causa. Por eso es importante, hermano. Nosotros sí sabemos. Amén. Aún tenemos que obedecer aún a costa de nuestra propia muerte, porque Jesús obedeció. El ejemplo máximo de autoridad es la obediencia de Jesús. Jesús se hizo hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es importante entender el poder de la palabra. No para ejercer poder, sino porque la palabra tiene autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder.
Aleluya. Vamos a poner un ejemplo. En Mateo 8:10, vámonos a Mateo 8:10. Aleluya. Gracias, Señor. Dice la escritura de esta manera, hermanos. Entrando Jesús a Capernaum, del versículo 5, 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Fíjense bien, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Hay alguien en casa? Un hombre en autoridad debe de estar bajo autoridad. ¿Hay alguien en casa? Porque si no está bajo autoridad, va a hacer lo que él quiere. Y va a invitar a los hermanos pensando que tienen una gran idea, que tienen un gran proyecto, que tienen un gran plan. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús, fíjense bien, se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Qué tremendo está esto, ¿no? Y nosotros pensamos que la autoridad de la iglesia es exclusiva. Y nosotros pensamos que el ministerio se ejecuta en la iglesia y la misión se cumple en el mundo. Y Jesús alabando a un hombre del mundo que entendía la autoridad. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Porque habían derrocado la ley. Ellos gobernaban y no querían que Jesús gobernara sobre ellos. Y Jesús se los explica en la parábola que dice: un hombre dejó su heredad a sus siervos y se fue lejos a recibir un reino. Y eso viene para nosotros. Pero esa parábola se las explica a ellos para que tenga efecto en nosotros. Y mandó a sus siervos a recoger los frutos. Y cuando vieron venir un siervo, a uno lo mataron, a otro lo apedrearon, a otro lo aborrecieron. Y entonces dijo el dueño de la viña: ¿qué haré? Ah, ya sé, dijo. Voy a enviar a mi hijo. Cuando lo vean tendrán respeto de él. Y envió a su hijo. Y cuando lo vieron venir, dijeron los viñadores: este es el heredero. Matémosle y la heredad será nuestra. ¿No sabían lo que hacían? Sí. Por eso es que tuvo que venir Jesús a recuperar la herencia,
para que nosotros recibiéramos la herencia, la promesa. Y vino y se sometió a una institución corrupta, corrompida, manejada por el demonio, por 2 demonios. Y el nombre de las personas eran Anás y Caifás. Mas, sin embargo, Jesús no tuvo temor. ¿Por qué? Porque él estaba bajo autoridad. Y sabía que podía poner su vida. Y sabía que podía volverla a tomar. Y que ningún demonio le podía quitar la vida. ¿Hay alguien en casa? El centurión sabía que estaba bajo autoridad. Amén, hermano. Como así también tenía autoridad sobre otros. Eso es tan importante entenderlo, hermano. Así pues, no le pidió al Señor más que una sola cosa, que dijera la palabra. Ya que él creía que la obra de la sanidad sería hecha de ese modo. ¿Hay alguien en casa? Un hombre que no era del pueblo de Israel le dijo: Señor, di la palabra. Y el pueblo de Israel cuestionando a Jesús. No, tú por Belcebú echas fuera los demonios. Un hombre que entendía la autoridad, hermano. Le dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Un hombre que entendía el poder de la palabra. Hoy no, hermano, hoy se habla mal. Si alguien no está de acuerdo con ellos, se habla mal. Se maldice a la persona. En lugar de decir una palabra, si están ellos realmente bajo autoridad, con solo decir una palabra, ellos podrían liberar a mucho pueblo. Es tan terrible la situación que estamos viviendo. No veo un líder que haga eso. Perdónenme. El centurión solamente le pidió a Jesús una cosa: di la palabra. No necesitas venir a mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Es todo. Porque él sabía que Jesús tenía autoridad, porque él miraba lo que hacía en los enfermos. Él oía lo que hacía en los enfermos. Él simplemente le dijo: solamente di la palabra. Él no necesitaba, Jesús no necesitaba imponer las manos ni gritar. Simplemente le decía al ciego Bartimeo, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Que recobre la vista. Le dijo: vete, le dijo, tu fe te ha sanado. Y recibió la vista. Le dijo al leproso le dijo a Jesús: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero. Se limpió. Y al instante, él sabía de lo que había hecho con el hijo de la viuda de Naín.
Muchacho, levántate. Con la hija de Jairo, niña, a ti te digo, levántate. La única vez que gritó fue cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y gritó para que el mundo lo oyera. Dijo, Señor, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud para que crea que tú me has enviado. Lázaro, ven fuera. Solamente decía la palabra. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? Porque era un hombre bajo autoridad. Por eso él pidió más que una sola cosa, que dijera la palabra. Y ya que él creía que la obra de la sanidad sería hecha de ese modo, dado que no están todas las bajo las autoridades, no están, porque él creía que no están todas las autoridades en la mano del Señor. Sean religiosas, sean políticas, sean económicas, sean sociales. ¿Por qué nos han encerrado en cuatro paredes para decir que solamente ellos son autoridad sobre nosotros? ¿Y por qué hemos dejado que se nos haga así? ¿Por qué no nos hemos metido a la palabra para conocer la autoridad? La palabra es la autoridad. El centurión creía en la autoridad de Cristo. ¿Y usted? ¿Los líderes creerán en la autoridad de Cristo? Para en lugar de condenar, para en lugar de dividir, para en lugar de apartar, unir. Y Jesús tuvo que exclamar, de cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe como la hay en este hombre. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él, hermano. Y eso es cuestión de segundos, no es cuestión de días. Hoy en día el universo está lleno de autoridades establecidas por Dios. Eso no se nos puede caer de la mente. Hoy en día, porque toda autoridad proviene de Dios, entonces hoy en día el universo está lleno de toda autoridad instituida por Dios. Todo está bajo su autoridad, sean buenas, sean malas. Él puede cambiar a las malas con nuestra obediencia. ¿Qué hizo Daniel cuando salió del foso? El rey decretó que todo el mundo creyera en Jehová. ¿Qué hizo el rey cuando salieron aquellos 3 jóvenes hebreos del horno de fuego? Decretó que todos creyeran en Jehová. Estamos para enseñar sabiduría a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que las autoridades que están aquí van a dar cuenta en aquel día que hay un paralelo en lo físico y en lo espiritual, y que ellos están puestos en ese rango. Para eso es la autoridad. Para representar al que los puso. Si todo el universo está lleno de autoridad, cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Todos los creyentes deben, por tanto, aprender a obedecer la autoridad. La autoridad, no al hombre.
La primera lección que un creyente debe aprender es la obediencia a la autoridad. La primera lección que un creyente debe de aprender es la obediencia a la autoridad. Qué tremendo es esto, hermano. Y yo les he platicado cómo el Señor nos metió a la iglesia y yo tuve que irme y salirme a buscar al Señor en el monte y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú me dijiste que aquí era. Porque uno, hermano, uno no entiende la iglesia porque no entiende el reino, porque no entiende la autoridad. Yo le doy gracias a Dios porque Él me cambió, Él metió su espíritu en mí y Él empezó a guiarme. Y le doy gracias a Dios que no me puso a ningún hombre sobre mí. Paz de Cristo. Dios nos tiene que preparar, porque si vamos a ser autoridad, tenemos que aprender la obediencia. Miren, hermanos, si yo no estoy acostumbrado a escuchar la voz de Dios, si yo no escucho la voz de Dios, solamente voy a escuchar la voz de los hombres. Y no voy a poder conocer la autoridad. Uno no quiere ser golpeado por las autoridades. Y una mala autoridad, una mala representación de la autoridad golpea a los que están bajo de él, en lugar de ayudarles a crecer, a conocer la autoridad. Los maltrata, los insulta, los maldice, porque no conocen la autoridad. Ellos no están bajo autoridad de Dios, están bajo autoridad humana. Por eso, al entrar nosotros a la iglesia, Dios empieza a edificarnos. Y a veces tenemos hombres que nunca han sido edificados, que han sido nombrados solamente. ¿Por qué? Porque son los nietos del exobispo. Y ahora están en posición de liderazgo mayor. Como si fuera por el apellido. O porque están preparados o porque estudiaron contabilidad. Buscas hombres que les sean fieles a ellos y a la institución, aunque no les sean fieles a Dios, que no conocen la autoridad de Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la voz del Señor, tienes un contacto directo con la autoridad. El hecho de que tú escuches la voz de Dios no te va a llevar a querer ser mejor que los demás. Te va a llevar a servir. Desde el primer obispado, el Señor me enseñó que yo tenía que cubrir al obispo. En el segundo obispado, el Señor me enseñó que tenía que cubrirlo. En el tercer obispado, el Señor me enseñó que tenía que cubrirlo.
Paz de Cristo. Pero cuando fui director a nivel general, el Señor me enseñó que tenía que cubrir al obispo presidente. A los 3 obispos presidentes, el Señor me dio palabra para los 3 y a los 3 le di palabra. Y por decir la palabra al primero, en el 2000, de la apostasía de la iglesia, el mismo secretario, después de que dimos la palabra, salió conmigo a comer y me dijo: Lupito, ¿por qué le dijiste eso al presidente? Le dijo: porque el que murió en la cruz del Calvario me dijo, yo no lo inventé. Lupito me dice: ahora todo se va a poner en tu contra. Era un hombre tranquilito, paciente el hermano. Hablaba con una calma. Y a partir de ahí empezó una persecución sobre mi vida. Paz de Cristo. ¿Por qué? Por ser obediente a Dios. Y es tan importante entender, hermano. Después vino. Entonces, ese mismo obispo me dijo que me fuera, que no tenían iglesia para mí. Y que fuera buscando lugar donde irme, que no me querían ahí. Pero el mismo obispo me protegió. ¿Hay alguien en casa? Pero después vino el otro obispo y pasó lo mismo. Y tenía que cubrirlo. Vino el otro obispo. Y cuando vino el otro obispo, vino un caso, ya se los he platicado. Hicieron un juicio a un presbítero y tuvieron misericordia de él y le dijeron que si él se congregaba un año bajo un pastorado y lo hacía correctamente, iba a volver a recuperar la plena comunión. Y él me escogió a mí y él estuvo ahí conmigo y pasó el año y lo hizo perfectamente, y yo pedí que se volviera a tener la plena comunión. Y se vinieron todos encima. Y entonces, o sea, estaban esperando un pretexto para sacarme, no me soportaban. Entonces, me pidieron que lo diera de baja de la iglesia, o sea, que lo matara espiritualmente, que lo sacara. Y yo le dije: es que aquí el juicio dice que debe recuperar la plena comunión. Yo no puedo hacer eso. Entonces, yo me fui a casa y dijeron: nos vemos al otro día ahí en el templo. A las 9 de la mañana, yo me fui a casa, me acosté a dormir y la voz del Señor venía a mí y me decía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo me acostaba: sí, Señor, y volvía, estaba a punto de dormirme y volvía la voz. Así estuve toda la noche, sin dormir, escuchando la voz. O sea, Dios no te dice una vez y ya lo da porque ya te lo dije. No, Él es paciente, Él es misericordioso. Toda la noche no me dejó dormir con la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cuando llegaron, les dije: hermano, no puedo hacer lo que ustedes me piden. Aquí está mi cabeza, aquí está la iglesia, hagan conmigo lo que quieran, hagan con la iglesia lo que quieran, pero yo no puedo obedecerlos a ustedes. Se enojaron tanto y se fueron. Me gritaron. Yo le dije: hermano, usted no necesita gritar, usted es la autoridad, usted diga la palabra. Aquí está mi cabeza, aquí está la iglesia. Hagan conmigo lo que quieran, pero yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo.
Hasta que me agarraron entre todos en una reunión ministerial. Y yo les dije, el Señor me dijo, así es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, yo quedé marcado por eso. Por eso es que en cuanto tuvieron una oportunidad, me dieron carta de renuncia a la iglesia. Pero nunca he sido rebelde. Yo pude protestar y pude haber ido con el obispo presidente y decirle, miren hermanos, esas son las autoridades, pero eso debería evidenciarlos a ellos. ¿Hay alguien en casa? La primera lección que nosotros tenemos que aprender es la obediencia a la autoridad, aunque la autoridad esté mal de la cabeza. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hermanos. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Si Dios nos concede, nos vemos el día de mañana. Ya no sé qué día es, jueves ahora, hija. Sí. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones, hermanos. Ayúdanos a orar por Ames, por favor. Seguimos adelante en el nombre de Jesús. Ánimo, hermanos. Hay mucho que decir en cuanto a su relación con su esposo, en cuanto a su relación con su pastor, en cuanto a su relación con las autoridades civiles. Por eso Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Bendiciones, hermanos.